Todos hemos enfrentado alguna vez una situación de riesgo y conocemos probablemente la sensación de pensar una cosa y sentir otra, sabiendo además que son segundos los que tenemos para tomar una decisión que no nos ponga aún en más peligro. Pero es cuando logramos salvarnos que atendemos verdaderamente a todas las posibilidades que existieron en ese momento y que junto con componentes externos como la suerte logramos enfrentar y vencer. Eso y la ayuda de otros, que están casi en nuestra misma situación y cuyas decisiones pueden salvarnos la vida. Esta es la historia de Tali Shapiro, la sobreviviente de Rodney Alcala. Era una soleada tarde de septiembre de 1968 y Tali Shapiro, de 8 años, caminaba por la calle cerca del hotel Chateau Marmont, donde vivía junto con sus padres, aunque de manera temporal, por arreglos que en su casa debían hacerse producto de un incendio. Su padre, un reconocido productor musical, se encontraba en su trabajo al igual que su madre, y la joven se dirigía a la escuela temprano como todos los días. Un hombre en un vehículo frenó cerca de ella y le ofreció llevarla, a lo que se negó, diciendo que no hablaba con extraños. Pero el hombre insistió y le dijo que no solo conocía a sus padres, sino que también tenía unas fotos y pósters que seguro le gustaría ver. A pesar de no querer entrar al auto del hombre, Tali no quiso ser descortés, porque había sido criada para respetar a los adultos, y creyendo en sus palabras, subió. El plan era ver esas supuestas fotografías que le había mencionado, para luego llegar a la escuela a tiempo. Pero eso último no pasó. Mientras la escena en la calle acontecía y Tali subía al auto de aquel hombre, otro conductor vio la escena y sintió que algo andaba mal, y por eso llamó a la policía para contar lo que había visto. Por su parte, ella sintió temor cuando el hombre le aclaró que irían primero a su casa, y pensó en saltar del auto, pero no se animó, y por el contrario, se quedó tranquila hasta que llegaron donde el hombre vivía. El oficial Chris Camacho recibió toda la información brindada por el conductor, a la que se refirió como un posible secuestro, y con datos sobre el auto logró encontrarlo estacionado no muy lejos de donde había subido Tali. Instintivamente llamó por refuerzos y tocó la puerta de la casa. Podía escuchar como si alguien corriese dentro y otros tantos ruidos, y pronto recibió la respuesta de un hombre diciendo que estaba en la ducha y que en segundos saldría. Pero cuando lo hizo no tenía ropa puesta, tampoco estaba mojado, ni llevaba una toalla como es de esperar. El oficial solicitó entrar y el hombre no se negó, solo le pidió unos segundos para vestirse. Pero el oficial no esperó y rompió la puerta ingresando rápidamente porque temía lo que podía estar sucediendo allí dentro. Y no se equivocó. Entró a la cocina contigua a la puerta y encontró a Tali en el piso, sin vestimenta, cubierta con sangre y un enorme y pesado tubo metálico que segundos antes había sido el objeto que la privaba de aire. Los otros oficiales al llegar y ver la escena salieron en búsqueda del sospechoso, y el oficial Camacho decidió quedarse con ella para realizar maniobras de reanimación porque la niña no despertaba y la cantidad de sangre en la escena era preocupante. Tali despertó minutos después, casi al mismo tiempo que llegaba la ambulancia, y los otros oficiales volvían de revisar zonas cercanas donde no lograron encontrar al agresor. Fue llevada con toda urgencia al hospital, donde los médicos que la recibieron no creyeron que se recuperaría por lo grave de las heridas, especialmente por el enorme corte en la cabeza que posiblemente había sido causado por aquel tubo metálico. La policía, por su parte, se dedicó a inspeccionar el departamento del agresor y encontraron que era estudiante de fotografía de la Universidad de California en Los Ángeles, y su nombre era Rodney Alcala. No solo dieron con su identidad, sino con una enorme cantidad de fotografías de personas en diferentes situaciones escenificadas, que dejaron a los investigadores sorprendidos y con más urgencia para encontrarlo. 32 días pasaron desde esa situación en los que Tali estuvo en coma, despertando, según dijeron los médicos, de manera milagrosa, e inició la rehabilitación junto con sus padres que no se alejaron de ella, pero tampoco le mencionaron nunca el ataque. Tali, con los años, recuerda que todo ese episodio no tenía lugar en las conversaciones familiares y que al volver a la escuela todos la miraban con cierto espanto porque nadie esperaba que lograse sobrevivir y retomar su vida.
Pero pronto dejó esa escuela porque sus padres decidieron mudarse a una zona más segura y eligieron Puerto Vallarta en México, donde vivieron los siguientes años. Alcala no podía acercarse de nuevo a ella, pero seguía libre y su raíz criminal en curso. Los investigadores del caso fueron a la universidad a entrevistar a sus docentes y todos dijeron lo mismo. No puede ser Rodney a quien buscan, porque no solo es un buen estudiante, sino una buena persona, inofensiva. No tenía un pasado oscuro o conductas extrañas, venía de una buena y unida familia y poseía un coeficiente intelectual tan alto que le brindaba más posibilidades que a sus pares. Y solo cuando empezaron a investigar su vida entendieron que fue su paso por la milicia el germen de lo que vendría después, indicado en los informes que detallaban brotes nerviosos, personalidad antisocial permanente y severa, extrema hiperirritabilidad, actitudes agresivas, ausencia de culpa y vergüenza. Y por ese motivo le dieron la baja, pero con los honores correspondientes, sin otros miramientos en su caso. Así fue como luego se instaló en Los Ángeles, donde se inscribió en la universidad para estudiar fotografía y se mudó a la casa de la que escaparía luego del ataque a Tali Shapiro, para instalarse después en New York bajo el nombre de John Berger e inscribirse en otra institución para estudiar artes y continuar su formación en fotografía, que por cierto no era solo una pasión, sino una manera de atraer a quienes serían posibles víctimas, con la excusa de retratarlas sin costo. Poco después, el FBI se hizo eco de su búsqueda y lo colocó en su lista de prófugos, alertando así a los oficiales de diferentes estados. Pero esta estrategia tardó 3 años en dar sus frutos y fue de una manera impensada. En 1971, en New York, atacó brutal y fatalmente a Cornelia Creeley, aunque su caso se resolvió varias décadas después, tiempo durante el cual no se la vinculó con Alcala. Ese mismo año en agosto, y en New Hampshire, mientras el criminal realizaba actividades con grupos escolares bajo aquel seudónimo, 2 de sus estudiantes quedaron varados en medio de una tormenta y buscando refugio en una oficina postal, vieron el aviso de los más buscados del FBI con la cara y el nombre real de Alcala, informando luego a sus otros docentes, y logrando así que el servicio de inteligencia conociera el paradero del fugitivo y lo capturase. Steve Hodel, el detective a cargo de la investigación sobre Alcala desde lo sucedido con Tali, se encargó de llevarlo a Los Ángeles nuevamente para llevar adelante el juicio que por fin lo obligaría a cumplir con la pena por el ataque a la niña, la cual, por su parte, no testificaría por decisión de sus padres para que no volviese a vivir aquel calvario del que la intentaban alejar. Pero el riesgo era que un psicópata como él pudiera encontrar alternativas con su encantadora personalidad para salirse con la suya, y evitara la pena por los cargos de secuestro, abuso sexual e intento de asesinato. Y precisamente ese miedo se hizo realidad, porque al no declarar Tali, los cargos fueron rebajados y le ofrecieron un acuerdo con una sentencia indeterminada, que no reflejaba, claro, lo peligroso que para la sociedad era ese hombre. Y así comenzaron las apelaciones que argumentaban que la terapia que recibió durante su encarcelamiento demostraban suficiente evolución como para dejarlo nuevamente en las calles. Y lo logró en tan solo 3 años, volviendo así a atacar 2 meses después a otra menor y siendo capturado de nuevo. 2 años y medio fue la condena en esa oportunidad y en 1977 volvió a New York, época asignada por la violencia en esa ciudad, al punto de no alcanzar en los periódicos a referir todos los crímenes que acontecían a diario, sumado a la locura generada por la presencia del asesino nombrado como el hijo de Sam, que tenía aterrorizada a la sociedad por aquel entonces. Por su parte, Alcala se dedicaba a sacar fotografías de extraños por las calles y parques, entablando conversación con algunos y encontrando así nuevas víctimas. En julio de ese año, Helen Hoover, una joven de 23 y de una familia reconocida en Hollywood, aceptó las fotografías y la compañía de Alcala, dejando marcado en su calendario que se encontraría con un tal John Berger el día de su desaparición. Pero la policía de esa ciudad no contaba con toda la información sobre su otra identidad, y además, en esos días, New York sufrió un enorme apagón en la ciudad, que desató numerosos focos delictivos que colmaron los recursos de la ciudad en todo sentido. El criminal, por su parte, se dirigió nuevamente a Los Ángeles y esta vez con su nombre, y a pesar de todo su prontuario, logró un puesto en el diario de la ciudad sin problema alguno.
en donde incluso se jactaba de las fotografías de desnudos que poseía y que no fueron cuestionadas por sus colegas por considerarlo un sujeto extraño con excéntricas aspiraciones artísticas. Pero 5 meses después, el FBI logró hacerse de toda la información sobre Alcala, Berger y el caso de Ellen Hoover, y lograron interrogarlo al respecto, confirmando él, con total tranquilidad, que la había conocido en ocasión de unas fotografías y que no había vuelto a tener contacto con ella. Y sin más pruebas por el momento, porque ella seguía en condición de desaparecida al menos 7 meses más cuando encontrarían su cuerpo, Alcala volvió a su rutina delictiva. En noviembre de 1977, Jill Barcombe, de 19 años, fue brutalmente atacada y asesinada en las colinas de Hollywood, siendo incluso su hermano el encargado de reconocerla, y quien dijo no pudo realmente hacerlo por todos los golpes que había recibido. Y era tan compleja aquella época con el aumento exponencial de asesinos, que luego serían catalogados como seriales, que creyeron incluso que Jill había sido víctima de los estranguladores de la colina, o los Hillside Stranglers, Kenneth Bianchi y Angelo Buono, por lo que el caso se congeló durante mucho tiempo por las tristes diversas posibilidades de la autoría del crimen. Alcala, sin ser marcado aún por casi ninguno de los casos mencionados hasta el momento, siguió con su raíz criminal semanas después en diciembre de ese año, y fue la enfermera Georgia Wicksell la próxima víctima, encontrada poco después en su casa por la denuncia de sus compañeros de trabajo ante su ausencia. En esa oportunidad y por primera vez se encontró una huella, pero no había con qué compararla, y como en los anteriores, no avanzaron más desde el descubrimiento del cuerpo. Lo mismo ocurrió con Charlotte Lamb, de 32 años, a inicios de 1978, siendo encontrada en un departamento ajeno y con marcas de tortura tan terrible como las anteriores, y sin conexión aún con el criminal, quien, se esperaría, mantendría un perfil bajo para no ser capturado, pero eso fue precisamente lo que Alcala no hizo. Por el contrario, se expuso ante las cámaras del programa The Dating Game, o El Juego de Citas, con su información real y lejos de ser investigado por la producción, puesto que no era parte del protocolo en aquel entonces, Rodney Alcala se presentó en televisión como uno de los solteros que se disputaban una cita con la participante Cheryl Bradshaw, y fue él quien ganó el concurso, aunque la joven se negó a mantener la cita por sentirse espantada en su presencia. Y ella no fue la única. Parte de los trabajadores del programa y Jed Mills, otro de los solteros que se sentó a su lado en el concurso, sintieron que la personalidad de Alcala era particular y desagradable, pero lo adjudicaron a su excentricidad y quizás a la búsqueda de fama que era evidente y esperable en una participación como esa. Pero lo cierto es que nadie sabía que ese rechazo sería el disparador para nuevos otros crímenes que se sucedieron, como el de Jill Partenot, en California, en circunstancias similares a los anteriores y sin pistas que aportaran información sobre el caso. Mientras tanto, Alcala pasaba el tiempo viviendo con su madre y viajando hacia diferentes destinos para seguir fotografiando mujeres, algunas de las cuales atacaría. Así fue como conoció a Lori Wertz y a su amiga Patty en una playa, y ambas accedieron a que le sacaran fotografías mientras él les hacía preguntas. Lori recuerda la insistencia para subirla a su auto y aunque ella se negó, logrando de esa manera y sin saberlo en ese momento salvarse, fue quien permitió con su testimonio ubicarlo en esa zona que Alcala siempre negó, precisamente porque poco después atacaría de nuevo. Allí conoció a Robin Samsoe, una niña a la que siguió desde la playa hasta la casa de una amiga y logró convencerla de llevarla en su auto a su clase de danza, exactamente el mismo engaño que con Tali años antes, aunque ella fue encontrada 12 días después sin vida. La familia de Robin contó con el identikit hecho por la amiga de la niña que advirtió la presencia de Alcala en la playa y a quien le causó una horrible impresión. Y con eso la policía lo detuvo en la casa de su madre, donde encontraron información de un depósito en Seattle, donde estaban no solo las fotografías que había sacado durante años, sino también las pertenencias de muchas de sus víctimas a modo de trofeos. El juicio se llevó a cabo en 1980, en el que fue encontrado culpable y condenado a pena de muerte por el secuestro, ataque sexual y asesinato de la niña,
Y fue la madre de Robin quien, confesó años después, pensó en terminar con la vida del criminal durante el juicio, llevando un arma al juzgado que aún no contaba con detectores de metales y no lo haría por algunos años más. Pero no lo llevó a cabo porque dijo haber escuchado la voz de su hija pidiéndole que no lo hiciera. Y ella cumplió con el pedido de Robin, cuyo caso fue determinante para la sentencia de Alcala en el corredor de la muerte en San Quentin. Pero 4 años después, en 1984, una apelación cambió por completo el panorama, por considerar errores en el juicio anterior, y fijando la fecha para el siguiente, que se llevó a cabo 2 años después, y volvió a sentenciarlo a la pena capital. Y claro, uno esperaría que ambas instancias fueran suficientes para condenarlo, pero lo cierto es que en 2001, y por más apelaciones por parte de Alcala, que señalaban que su abogado no había prestado un servicio adecuado, accedió a un nuevo proceso, aunque en esa oportunidad se utilizó el análisis de ADN de los trofeos encontrados en su posesión, y sirvieron para aclarar todos los casos ya mencionados y que estuvieron en la oscuridad hasta aquel entonces. El juicio fue realizado recién en 2010, con toda la información que recolectaron desde 1977, y donde incluyeron el caso de Tali Shapiro, la única sobreviviente de Alcala que en esa época tenía más de 40 años. Su agresor, 66, y había decidido representarse a sí mismo en el juicio, demostrando una vez más su narcisismo e idea de superioridad y sus capacidades manipulatorias frente a la justicia por un lado, pero por sobre todo ante aquellos que testificaron y eran confrontados por Alcala en sus declaraciones. Una de ellas, y quizá la que más se vio afectada, fue la madre de Robin, quien fue cuestionada por el asesino de su hija frente a un jurado que, afortunadamente, entendió lo insólito, injusto y macabro de la situación, y lo condenó, por 3ª vez consecutiva, a muerte, no sin antes escuchar el testimonio de Tali Shapiro, cuyo caso tenía enormes similitudes con el de Robin, y podía además dar cuenta de la monstruosidad que todas las otras víctimas no pudieron contar. Tali, lejos de sentirse una víctima, aunque sí una sobreviviente, dejó de lado el miedo que le causaba la sola idea de tenerlo frente a ella una vez más, y contó su historia que dejaba entrever lo que Robin y todas las otras habían experimentado. Nuevos cargos cayeron sobre Alcala en 2013 por los 2 crímenes acontecidos en New York, pero en esa oportunidad se declaró culpable de inmediato, quizás porque sabía que no tendría manera de obtener una mejor condena que los 25 años a prisión perpetua que le otorgaron. Pero lo cierto es que la policía contaba con cientos de fotos encontradas en el depósito de Seattle y no tenían certezas que no hubiera más víctimas, por lo que las liberaron al público para que éste aportase la información en nuevos casos, y gracias a ello se develó el misterio de la desaparición y muerte de Christine Thornton, que databa de 1977, cuando fue encontrada sin vida en Wyoming, donde se presentó toda la información para juzgarlo también, pero su salud no le permitía el traslado y, por cierto, ya contaba con varias condenas que no lo dejarían escapar esta vez. Por esas fotos se consideró a Rodney Alcala sospechoso de numerosos otros crímenes de mujeres en distintos estados del país, muchos de los cuales aún esperan resolución. Pero la pena de muerte no llegó como se propuso en 3 oportunidades y como se esperaba. En 2019, la prisión de California conmutó todas las condenas a muerte por cadenas perpetuas tras abolirse el castigo capital en ese estado. Y aunque ya postrado en una cama sin posibilidad de movilizarse por sí mismo, Rodney Alcala murió 2 años después, en 2021, a los 77 años, en el deplorable estado que todos querían verlo. Para los familiares de las víctimas y para Tali, el criminal dejó el mundo sin haber pagado realmente como debía, porque su vida se convirtió en un circo digitado mayormente por él mismo y beneficiado por todos los errores cometidos a lo largo de los años, especialmente aquella primera liberación que no debería haber ocurrido y la que provocó tantas otras víctimas, muchas de las cuales es posible que todavía no conozcamos. Tali Shapiro todavía recuerda algunas situaciones previas y posteriores al ataque, pero no el hecho en sí. Por suerte quizás, porque afirma que las marcas que ese día dejaron en su vida provocaron que hoy todavía no pueda vincularse como quisiera y le es sumamente complicado confiar en lo que otros digan o prometan, porque supo de la peor manera que es posible que solamente estén intentando engañarla.
Es posible que ante una situación de peligro nos encontremos entre opciones contradictorias. Nuestra mente puede catalogar una situación como inofensiva, pero nuestro instinto puede ser quien levante todas las alertas y casi nos impulse a salir de allí, como sea. Pero también nos condicionan factores sociales y otras enseñanzas que, al final del día, parecen no estar alineadas con la supervivencia. Esta es la historia de Tali Shapiro, la sobreviviente de Rodney Alcala. Una de esas historias que vemos en los diarios y nos parecen increíbles. Una de tantas que nos enseñan que lo imposible está delante de nuestros ojos. Gracias por compartir esta historia. Si el video te gustó, dale like, comenta y suscríbete para seguir viendo más Realidades de Ficción.